Lo esperó 4 años. Cada semana, sin faltar una sola vez, cargando ella misma las bolsas de comida por las escaleras de una cárcel, con la espalda operada 2 veces. Y el día que le dijeron que él salía, fue a esperarlo a la puerta, con las llaves del coche en la mano, para llevárselo a su casa. La puerta no se abrió. 28 de febrero de 2023. Reclusorio Norte, Ciudad de México. Y una mujer de 49 años, quebrándose frente a todo México. Esa mujer se llama Yadira Carrillo. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos son 7 verdades documentadas sobre los años más oscuros de su vida. 7. Y te voy a avisar, una por una, cuando llegue cada una, para que no se te escape ninguna. La primera, el restaurante del que su esposo salió detenido, a la hora de la comida. La segunda, 224 millones de dólares que nadie pudo explicar del todo. La tercera, la Navidad en que ella dijo, frente a las cámaras, que no le quedaba un solo peso. La cuarta, las bolsas. 4 años cargándolas sola. La quinta, y es la más dura de todas, el día que despertó, y de un oído ya no escuchaba nada. La sexta, las 3 versiones distintas que ella misma dio sobre por qué renunció a todo. Y la séptima, esa puerta, la que no se abrió. Aquí no te voy a inventar amantes ni pruebas que no existen. No voy a acusar a nadie de un delito que ningún juez sostuvo. Te voy a contar, con fechas y con nombres, lo que ella misma dijo en cámara, y lo que quedó escrito en los expedientes. Pero la pregunta que hoy se hace todo México no es ninguna de esas 7. Es esta. Si ella lo esperó 4 años, ¿por qué, cuando él por fin quedó libre, caminó hacia otro continente? Y quien confirmó la separación en televisión nacional no fue ella, fue el propio hermano de él. Porque durante 4 años, lloviera, doliera, costara lo que costara, ella siempre llegó. Y para entender por qué, tenemos que retroceder, muy atrás, hasta una oficina de gobierno, en Aguascalientes, en 1994. No hay una mansión en el principio de esta historia. No hay un apellido famoso. No hay una madrina en Televisa. Hay una muchacha de 20 años, la menor de 7 hermanos, que estudiaba administración y que trabajaba en el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística. Números, formularios, escritorio. Ella misma lo contó, muchos años después. Nunca planeó ser actriz. Jamás. No estaba en sus planes, no estaba en sus sueños, no estaba en su cabeza. En 1994, casi por accidente, entró al certamen de Nuestra Belleza Aguascalientes. Compitió contra más de 90 muchachas y ganó. Después vino el certamen nacional y quedó en segundo lugar. Y ahí, en ese escenario, alguien la vio. La mandaron traer a la Ciudad de México, al Centro de Educación Artística de Televisa. Le pidieron una prueba. El maestro Eugenio Cobo le dijo que interpretara una escena de celos. Imagina la escena. Una muchacha de provincia, que nunca había actuado en su vida, parada frente a un desconocido en un salón de Televisa. Y se metió tanto en el papel, que terminó empujándolo a la silla. Fue espontáneo. No estaba en el guión. Y él le dijo, ahí mismo, te quedas, te doy una beca, porque puedes llegar muy lejos. Y aquí quiero que guardes el detalle más importante de todo este video, porque esto explica absolutamente todo lo que va a pasar después. Yadira Carrillo no llegó a ese mundo por contactos, no llegó por apellido, no llegó por dinero, llegó por accidente. Y quien llega por accidente a un mundo de apellidos, se pasa el resto de su vida tratando de demostrar que merece estar ahí. Detente y piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces en tu vida diste de más solo para que te aceptaran? ¿Cuántas veces trabajaste el doble, aguantaste el doble, callaste el doble, solo para que no te recordaran de dónde venías? Eso fue Yadira Carrillo durante 30 años. Yadira nunca fue de ese mundo, solo la dejaron entrar. Y esa necesidad de merecer su lugar la va a llevar, 25 años después, a cargar bolsas de comida por las escaleras de una cárcel, con la espalda operada, 2 veces, sin quejarse una sola vez. Nadie sabía que la muchacha del INEGI iba a terminar en la portada de todas las revistas de México. Y mucho menos, ¿por qué razón? Ella siempre llegó, desde el primer día.
La beca era real. El talento también. 1996. La productora Carla Estrada le da su primera oportunidad en Te sigo amando. Un papel secundario. Es suficiente, porque la muchacha del INEGI tenía algo que no se enseña en ninguna escuela. Ella misma lo dijo, años después, riéndose. Creo que les gustó mucho cómo lloraba. Y a partir de ahí, no paró. María Isabel. El privilegio de amar. Una tras otra, sin descanso. Pero para entender esta historia, tienes que conocer a un hombre. Y no es Juan Collado. Se llamaba Ernesto Alonso. En México le decían el señor telenovela. Produjo más de 150. Era el hombre más poderoso detrás de las cámaras de Televisa. Y había nacido en Aguascalientes. Igual que ella. Ernesto Alonso la vio. Y la levantó. Le dio el papel de villana en El precio de tu amor. Y después, en 2002, le entregó el papel que la convirtió en estrella, La Otra. Un reto que muy pocas actrices en México habrían aceptado. Dos personajes. Dos mujeres físicamente idénticas y moralmente opuestas. Una era Carlota, buena, sumisa, aplastada por su propia madre. La otra era Cordelia, ambiciosa, calculadora, una mujer capaz de destruir una vida entera con tal de quedarse con lo que quería. Dos mujeres en el mismo cuerpo. Guarda ese título. Guárdalo bien. La Otra, porque 23 años después va a volver. Y va a volver de la peor manera posible. Después vinieron Amarte es mi pecado, Rubí y Barrera de amor. Portadas, premios, La reina de las 9 de la noche. Y una cifra que ella misma soltó, años más tarde, casi sin darse cuenta de lo que estaba confesando. 22 años haciendo telenovelas. Sin vacaciones. Guarda ese dato también. Te va a servir en La Sexta Verdad. Y entonces llegó el año 2007. El 7 de agosto de 2007, a las 3:30 de la madrugada, en su casa de Polanco, murió Ernesto Alonso. Una neumonía. 90 años. El hombre que la descubrió. El paisano. El padrino. El que le abría las puertas en San Ángel. Se apagó. Y por primera vez desde que salió de Aguascalientes, Yadira Carrillo se quedó sin protector en ese mundo que nunca fue suyo. En ese año exacto, apareció Juan Collado. Se llama Juan Ramón Collado Moselo. Se tituló en Derecho en 1991 por la Universidad Panamericana. Y en las 3 décadas siguientes se convirtió en algo muy específico dentro de México. No era un abogado famoso. Era el abogado de los famosos del poder. Su lista de clientes es, literalmente, un mapa de la política mexicana. Defendió a Raúl Salinas de Gortari, a Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo, a Javier Duarte, al líder petrolero Carlos Romero de Champs, y fue el abogado del presidente Enrique Peña Nieto. Tanto, que fue él quien le llevó el divorcio con Angélica Rivera. Ese era Juan Collado, un hombre que no salía en las portadas, porque él decidía quién salía en las portadas. Pero en 2007, Juan Collado tenía una pareja. Y esa pareja también era actriz. Se llama Leticia Calderón. Estuvieron juntos alrededor de 8 años. Y tuvieron 2 hijos. Y aquí llegamos al punto más delicado de toda esta historia. Así que voy a ser muy claro contigo. Existen 2 versiones. Y solamente 2 personas en este mundo saben cuál es la verdadera. Leticia Calderón lo ha contado en público durante casi 20 años. Y lo repitió otra vez en 2026. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Ella cuenta que acababa de operarse de las rodillas. Que apenas podía caminar. Cuenta que se levantó como pudo. Que llegó hasta el closet. Que abrió las puertas. Y que el lado de él estaba vacío. Ni una nota. Ni un mensaje. Solo el espacio. Y cuenta algo más. Que ella fue la primera en enterarse de todo. Por unas fotografías publicadas por la revista TV Notas. Fotografías donde se veía a Juan Collado besando a Yadira Carrillo en un restaurante de Polanco. Esa es una versión. La otra es la de Yadira Carrillo, y tampoco la ha cambiado nunca. Ella asegura que conoció a Juan Collado cuando él ya estaba separado, que se lo presentaron en Acapulco, y que en ese momento él tenía otra relación, con una mujer llamada Edith Serrano. 2 mujeres, 2 versiones, y una cosa incómoda, que hay que decir con todas sus letras. Nunca se probó nada. No hubo un juez. No hubo un documento.
No hubo una sola prueba que resolviera quién decía la verdad. Solo hubo un país entero que decidió creerle a una sola de las dos. Y esa decisión, tomada por millones de personas que no estuvieron ahí, le costó a Yadira Carrillo los siguientes 18 años de su vida. Porque desde ese momento dejó de ser la protagonista de Amarte es mi pecado. Se convirtió en una palabra, una sola, la otra. ¿Y sabes qué hizo ella con esa palabra? No demandó a nadie. No dio una sola entrevista de escándalo. No respondió los ataques. Se casó. El 31 de marzo de 2012, en el Colegio de las Vizcaínas, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, Yadira Carrillo se casó con Juan Collado. Y a esa boda no llegó solamente el espectáculo, llegó el poder. Imagina la escena. La muchacha del INEGI, la que llenaba formularios en Aguascalientes, entrando a una ceremonia rodeada de algunas de las personas más poderosas de México, empresarios, políticos, hombres cuyas fotos aparecían en las primeras planas, y afuera, en la puerta, los reporteros gritándole una sola palabra. Ella no volteó, ella entró. Yadira nunca fue de ese mundo, solo la dejaron entrar. Pero por fin estaba adentro. Por fin, después de 20 años tratando de merecer un lugar, tenía uno. O eso creyó. Durante 7 años, la vida de Yadira Carrillo fue exactamente lo que ella siempre quiso. Una casa, un matrimonio, perros rescatados, un negocio propio, silencio. 7 años, hasta el martes 9 de julio de 2019, a la hora de la comida, y a esa boda, con todo México encima, ella llegó. Primera verdad, el restaurante. 9 de julio de 2019. Un restaurante en Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Juan Collado está comiendo. Y no está comiendo solo. Según los reportes de la prensa mexicana de ese día, en esa mesa estaba también Carlos Romero de Champs, el líder del sindicato petrolero, uno de los hombres más señalados de la política mexicana de aquellos años. Y ahora, escucha bien este detalle, porque este detalle lo dice todo. Romero de Champs se levantó de esa mesa. Se retiró con su escolta, minutos antes de la detención. Cuando llegaron los policías federales ministeriales, en esa mesa ya solo quedaba un hombre, Juan Collado. Lo detuvieron ahí mismo, sin violencia, según informó la propia Fiscalía General de la República. El abogado de los presidentes salió de un restaurante de Las Lomas, detenido. Al día siguiente vino la audiencia, 11 horas. 11 horas escuchando cómo un juez federal lo vinculaba a proceso por 2 delitos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por la gravedad de esos cargos, no había fianza posible, no había negociación. Prisión preventiva oficiosa. Esa misma noche, cerca de las 8, Juan Collado entró al reclusorio preventivo Varonil Norte. Y ahora, quiero que te detengas y me sigas con mucho cuidado, porque esto es lo más importante que te voy a decir en todo el video, y lo voy a repetir más de una vez. Juan Collado nunca fue condenado, nunca hubo sentencia, nunca hubo un juicio que terminara en culpabilidad. Pasó más de 4 años en prisión preventiva, esperando. Aquí no vamos a condenar a nadie que ningún juez condenó. Pero mientras México entero discutía si ese hombre era culpable o inocente, había alguien más en esta historia, y esa persona no discutió con nadie. En menos de 24 horas después de la detención, las cámaras del programa Suelta la Sopa captaron una camioneta blanca llegando a la puerta del reclusorio norte. De ahí bajó una mujer, pantalón de mezclilla, gorra negra, el pelo recogido. Era Yadira Carrillo. No dio declaraciones, no lloró frente a las cámaras, no pidió nada. Entró. Estuvo 4 horas adentro, y cuando salió, se subió a la camioneta y se fue, sin decir una sola palabra a la prensa que la estaba esperando. 24 horas después de la detención, ella ya había llegado. Al día siguiente volvió, y llevó con ella al médico personal de su esposo. Y en cuestión de días, los reporteros dejaron de preguntarle por su marido y empezaron a preguntarle por otra cosa, por el dinero. Y ahí empieza la segunda verdad. Segunda verdad. El dinero que nadie pudo explicar del todo. La acusación de la fiscalía era concreta. 4 empresas fantasma.
identidades suplantadas y la simulación de la venta de un terreno. 156 millones de pesos. El hombre que puso la denuncia se llama Sergio Hugo Bustamante Figueroa. Él declaró ante la fiscalía que su identidad había sido suplantada, que él nunca fue accionista de la empresa que vendió ese terreno. Pero eso era solo México, porque en octubre de 2019, el diario español El País publicó una investigación que cambió la escala completa de esta historia. Según esa investigación, Juan Collado había movido alrededor de 120 millones de dólares a través de la banca privada de Andorra, un banco pequeño, en un principado diminuto, protegido durante décadas por el secreto bancario. Y el mismo diario reportó después una cifra todavía mayor, una fortuna estimada en 224 millones de dólares. 224 millones de dólares. Y aquí, como en todo lo demás en esta historia, hay dos versiones. Algunos sostienen que ese dinero era el fruto legítimo de 30 años defendiendo a los hombres más poderosos de México, que un abogado de ese nivel cobra lo que cobra, y que tener cuentas en el extranjero no es, por sí mismo, un delito. Otros señalan algo distinto. Señalan que ninguna fortuna que no tenga nada que esconder necesita esconderse detrás del secreto bancario de un principado en los Pirineos. ¿Y cuál fue la versión de Yadira? Fue una sola, y no la cambió nunca. Dijo que ese banco era donde el padre de Juan había guardado su dinero desde hacía muchísimos años, dinero de los negocios de la familia, y que cuando investigaron ese banco, no investigaron solo a Juan, investigaron a todos los cuentavientes. Ella lo defendió, siempre, sin una sola grieta pública. Y mientras el país entero discutía esa cifra, nadie estaba mirando a la mujer de la gorra negra que seguía llegando cada semana, con las bolsas, sin decir nada, porque a ella nunca le preguntaron si tenía dinero. Le preguntaron si él era culpable. Y cuando el presidente de México insinuó, en su conferencia matutina, que esas propiedades y esas cuentas podrían ser decomisadas, ¿sabes qué hizo Yadira Carrillo? No mandó a un vocero, no publicó un comunicado. Bajó la ventanilla de su camioneta, en la puerta de una cárcel, y le habló directamente al presidente de la República. Le pidió que él mismo revisara el expediente, papel por papel, prueba por prueba. Detente y piénsalo. Una actriz de telenovelas, sola, en la puerta de un reclusorio, pidiéndole al hombre más poderoso del país que abra un expediente. 224 millones de dólares. Recuerda esa cifra, porque en apenas 5 meses, esta misma mujer iba a decir, frente a las mismas cámaras, en la misma puerta, que no le quedaba un solo peso. Y esa Navidad es la tercera verdad. Y a cada audiencia, a cada visita, con el país entero mirándola, ella llegó. Tercera verdad, la Navidad sin un peso. 24 de diciembre de 2019, Nochebuena. En cada casa de México, esa noche, hay una mesa puesta. Hay familia, hay ruido, hay alguien sirviendo de más. Yadira Carrillo no estaba en ninguna mesa. Estaba en la fila del reclusorio norte. Y no llegó con las manos vacías. Llegó con una casita de jengibre. Una amiga se la hacía cada año. Se la regalaba a los dos, a ella y a él. Ese año, esa amiga se la entregó el 23 de diciembre. Y Yadira decidió que no se la iba a quedar. La cargó, la metió a la cárcel. Pasó los filtros con ella. Y cuando los reporteros le preguntaron por qué, respondió que quería alegrarlo un poco. Que quería que pasara una feliz Navidad. Una casita de jengibre, en un reclusorio, en Nochebuena. Y ahí mismo, en esa puerta, con las cámaras encima, Yadira Carrillo dijo la frase más brutal de toda esta historia. Dijo que estaban todos sin un peso. Y luego dijo esto, palabra por palabra. Nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo y sin vida. Sin Santa Claus, sin trabajo y sin vida. 5 meses antes, los periódicos españoles hablaban de 224 millones de dólares. 5 meses después, la esposa de ese hombre estaba en la puerta de una cárcel, en Navidad, diciendo que no tenían un peso. ¿Cómo era posible? Porque las cuentas se congelaron. Porque el dinero de un hombre acusado no es dinero disponible, es dinero detenido. Y porque alguien tenía que pagar abogados, medicinas, comida,
y la vida diaria de una familia entera. Y en 2020 llegó el golpe final: la pandemia. Yadira tenía un negocio propio, una tienda de ropa infantil. La había levantado ella, con su nombre, durante los años en que estuvo lejos de las cámaras. Tuvo que cerrarla. Y aquí está el detalle que a mí me rompe, porque cuando cerró, tenía 3 empleados. Los liquidó, a los 3, conforme a la ley. Con lo poco que le quedaba, esa mujer se aseguró de que las 3 personas que trabajaban para ella no se fueran a la calle sin nada, y explicó por qué había cerrado. No fue por miedo a perder dinero, fue porque su mamá era paciente vulnerable, y porque Juan, encerrado, con los pulmones dañados, también lo era. Dijo que le parecía muy riesgoso contagiarse y ya no poder ir a verlos. Fíjate bien en lo que acabas de escuchar. Cerró su única fuente de ingresos, para no arriesgarse a perder el derecho a hacer la fila. La muchacha del INEGI había vuelto al principio de todo, solo que esta vez, sin nada. Y si te acabas de sumar a este video, ponte al día conmigo en 20 segundos, porque no quiero que te pierdas nada. Ya vimos 3 verdades: el restaurante, los 224 millones en Andorra, y esta Navidad, sin un peso. Faltan 4. Y son las peores. Falta la cuarta: las bolsas que cargó sola durante 4 años, con la espalda operada 2 veces. Falta la quinta: el día que despertó y ya no escuchaba, y lo que los médicos dijeron que lo había causado. Falta la sexta: las 3 versiones distintas que ella misma dio sobre por qué renunció a todo. 3. En el mismo año. Y falta la séptima: la puerta que no se abrió. Quédate, porque nada de eso se compara con lo que él hizo cuando por fin quedó libre. Cuarta verdad: las bolsas. 4 años, cada semana, sin faltar. Haz la cuenta conmigo. Estamos hablando de casi 200 veces que esa mujer se levantó, se subió a un coche y manejó hasta el reclusorio norte de la Ciudad de México. Y visitar una cárcel en México no es lo que tú te imaginas. Hay reglas muy específicas. No puedes vestir de beige, no puedes vestir de caqui, no puedes vestir oscuro. ¿Por qué? Porque esos son los colores del personal del penal. Por eso siempre la fotografiaron igual. Mezclilla azul, gorra negra, el pelo recogido. No era un look, era el reglamento. Y luego está lo otro, lo que ella misma contó, años después, cuando ya no tenía nada que perder. Nadie puede ayudarte. Adentro, nadie carga tus cosas. Tienes que pasar el filtro tú sola, subir las escaleras tú sola, las rampas, los pasillos, todo, con las bolsas. Y las bolsas no eran una bolsita. Eran la comida, las medicinas, todo lo que ese hombre necesitaba para sobrevivir la semana. Porque Juan Collado, encerrado, se estaba cayendo a pedazos. Diabetes, hipertensión, colesterol, problemas pulmonares, ácido úrico. Ella misma denunció que en la celda donde estaba no había vidrio en la ventana y que entraba el frío directo. Así que ella le llevaba de comer verduras, proteína, su jugo verde y de vez en cuando, para alegrarlo, una hamburguesa y caldo de pollo, caldito de pollo, hecho en casa, metido a un reclusorio. Pero aquí está el dato que convierte esto en otra cosa. Yadira Carrillo hizo eso con 2 operaciones de espalda y una operación de rodilla. Se había lastimado montando a caballo. Y aún así, ella misma lo contó. Cuando entraba a ese lugar, tenía que cargar ella las bolsas de todo lo que metía, y nadie podía ayudarla. Detente, cierra los ojos un segundo e imagina la escena de verdad. Una mujer de casi 50 años, la espalda operada 2 veces, una rodilla operada, la fila afuera de una cárcel, el filtro, la revisión, las escaleras, la rampa, y en las 2 manos, las bolsas, y arriba, esperándola, un hombre que ni siquiera tenía sentencia. 200 veces. Ella no lo hizo un mes, no lo hizo un año, lo hizo 4. Y ella misma contó que, todos los días, le pedía una sola cosa a Dios: que le diera la fuerza para poder subir. Pero el cuerpo humano lleva la cuenta de todo, absolutamente de todo. Y el cuerpo de Yadira Carrillo estaba a punto de pasarle la factura completa. 200 veces, lloviera, doliera, costara lo que costara, ella siempre llegó. Quinta verdad:
El oído que se apagó. Mayo de 2020. Y esto no me lo contó una fuente anónima. No es un rumor de pasillo. Esto lo dijo ella, en cámara, al programa Ventaneando. Yadira Carrillo despertó una mañana y del oído izquierdo no le llegaba absolutamente nada. Nada. El término médico es hipoacusia súbita, sordera repentina. Un día escuchas el mundo. Al día siguiente, la mitad del mundo desapareció. El diagnóstico fue enfermedad de Meniere. Y con él vino todo lo demás. Vértigo, náuseas, vómito. La sensación de que el piso se mueve cuando el piso está quieto. Le hicieron una audiometría. De todo el sonido que un ser humano debería escuchar, ella escuchaba el 10%. El 10%. Y el tratamiento, cortisona. Todos los días. Inyectada directamente en el oído. Toda una semana. Según ella misma contó, inyectándole ese oído. Todos los días. Y ahora escucha con muchísima atención. Porque aquí está lo que convierte este video de un chisme en un documento. Los médicos no le dijeron que había sido un virus. No le dijeron que había sido un golpe. No le dijeron que había sido la edad. Le dijeron que había sido el estrés, la angustia, el dolor. Y ella lo repitió con una frase que se te va a quedar clavada. Dijo que todo eso se va para adentro. Todo se va para adentro. Y luego vino la indicación médica. La única. La que su doctor le dio para intentar recuperar la audición. Estar muy tranquila. Bajar el estrés. Bajar la angustia. Descansar. Y yo te pregunto a ti, que estás escuchando esto, ¿cómo se está tranquila? ¿Cómo se está tranquila cuando tu esposo lleva un año encerrado en el reclusorio norte, con diabetes, con los pulmones dañados, en una celda sin vidrio en la ventana? ¿Cómo bajas la angustia cuando el martes tienes que estar otra vez en esa fila, cargando las bolsas, con la espalda operada? No se puede. Y ella lo sabía. Le preguntaron si iba a recuperar el oído. Y respondió lo único que se puede responder cuando no hay respuesta. Dijo que no sabían. Que a ver si en 2 meses. Piénsalo un segundo. Durante 13 años, este país entero le había gritado una palabra en la cara, la otra, en las revistas, en los programas, en la calle, y ahora, medio mundo se le había apagado. El ruido de afuera la había alcanzado por dentro. Y aquí pasa algo que necesito que guardes. Guarda esto, porque lo vamos a necesitar al final de este video. Y cuando lleguemos ahí, se te va a poner la piel de gallina. Ese mismo día, en esa misma entrevista, con medio oído perdido, a Yadira Carrillo le preguntaron por Leticia Calderón, y ella se negó a hablar de ella. Dijo que no era su tema, que no era su gente, que no le correspondía tomar partido. Pero antes de irse, lanzó un mensaje, al aire, sin dirigirlo a nadie en específico. Dijo que el de arriba no perdona a las personas que hacen daño a propósito, que hay que tenerle temor a Dios, y que Dios nos pone en nuestro lugar a lo largo de la vida. Que Dios nos pone en nuestro lugar. Guárdala. Esa frase va a volver. Sexta verdad. Las 3 versiones. Hay una pregunta que en México nunca se respondió del todo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué una mujer de 34 años, en la cumbre absoluta de su carrera, protagonista de Televisa, una de las mejor pagadas del país, se levantó y se fue durante 17 años? Yadira Carrillo ha respondido esa pregunta. Y ese es exactamente el problema, porque la respondió 3 veces, y las 3 respuestas no son la misma. Versión número 1. Mayo de 2025. Ante las cámaras de Despierta América. Dijo que fue el cansancio, que hizo telenovelas 22 años, sin vacaciones, una detrás de otra, y que se cansó, que se retiró porque estaba muy cansada. Una decisión suya. Punto. Versión número 2. Agosto de 2025. En entrevista con la revista Hola, aquí la historia cambia. Aquí Juan Collado aparece, pero como un caballero. Ella contó que cuando le llegó la oferta de volver a la televisión, habló con él, y que él le dijo que no podía detenerla, que adelante, que ahí estaba para lo que necesitara, y que la iba a proteger toda su vida. Un hombre que la apoya. Versión número 3. Septiembre de 2025. Con la periodista Michelle Galván. Y aquí se cae la máscara. Aquí Yadira Carrillo dijo que la actuación era algo que a él no le gustaba,
que ella lo respetaba y lo entendía, y que por eso dejó todo eso durante 17 años. Y usó unas palabras que voy a repetir despacio, porque son de una tristeza enorme. Dijo que se metió en ese matrimonio al 100%, en cuerpo, en espíritu, en alma, fidelidad absoluta, amor entero, y que dejó absolutamente todo, que así fue como se sintió satisfecha. Y remató con la frase más dolorosa de toda esta historia. Dijo que si su dedicación a la actuación no podía darle felicidad al hombre que amaba, entonces ella no era la persona adecuada para él, y que debía aceptar que ese no era su lugar, que ese no era su lugar. 3 versiones, las 3 de su boca, las 3 en el mismo año. Y aquí, otra vez, hay 2 maneras de leer esto, y te las voy a dar las 2. Algunos sostienen que son la misma verdad, contada de 3 formas distintas por una mujer, que, incluso después de todo, sigue protegiéndolo, que ella nunca lo va a dejar mal parado, ni ahora. Otros señalan algo más incómodo. Señalan que una mujer que necesita 3 versiones distintas para explicar una sola decisión, es porque hay una versión que no puede decir en voz alta. Yo no te voy a decir cuál creer, eso lo decides tú, y quiero que lo escribas abajo. Pero sí te voy a decir esto. Las 3 versiones, las 3, sin excepción, terminan apuntando al mismo lugar, a él, 17 años. Todo lo que ella era, entregado en una sola apuesta. Yadira nunca fue de ese mundo, solo la dejaron entrar, y ella pagó la entrada con su vida entera. Y todo, absolutamente todo, se reducía a un solo día, al día en que esa puerta se abriera y él caminara hacia ella. Ese día llegó. 28 de febrero de 2023. Séptima verdad. La puerta que no se abrió. Habían pasado 3 años y 7 meses desde aquella comida en Lomas de Chapultepec. Y esa mañana, algo cambió. Corrió la voz. Los medios lo publicaron. En el expediente había un documento del Ministerio Público de Querétaro donde, supuestamente, se resolvía no ejercer acción penal contra Juan Collado. No había pruebas. No había caso. Se acabó. Hoy sale. Yadira Carrillo no mandó a un chofer, no mandó a un abogado, fue ella. Y antes de llegar, habló con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Y le dijo lo que iba a hacer. Dijo que lo quería esperar ahí, afuera, que se lo quería llevar a su casa en ese momento, tomarlo de la mano y llevárselo. Y dijo algo más, algo que te dice exactamente quién era esta mujer. Dijo que necesitaba que él fuera a ver a sus hijos, los hijos que él tuvo con Leticia Calderón, la mujer con la que ella cargaba una guerra pública desde hacía 16 años. Esa era su prioridad ese día, que ese hombre volviera a ver a sus hijos. Y ahí se quedó, en la puerta, con las llaves en la mano. Llegaron los reporteros, se encendieron las cámaras, la gente empezó a juntarse, y las horas empezaron a pasar. Y esa puerta no se abrió. Juan Collado no salió. Detente y quédate en esa banqueta con ella un segundo. Porque no fue una llamada, no fue una carta, fue en público, frente a los medios de todo el país, frente a los mismos reporteros que llevaban 4 años viéndola llegar con las bolsas. Todo México la vio esperar, y todo México la vio entender que no iba a pasar. Yadira Carrillo rompió en llanto ahí mismo, y entonces hizo algo que ninguna estrella de Televisa había hecho jamás. Levantó la cara, se dirigió a las cámaras y le suplicó públicamente al presidente de la República que revisara ese expediente, que hiciera justicia. Una actriz, llorando en la puerta de una cárcel, pidiéndole ayuda al presidente de México. Y esa puerta sí se abrió, pero no ese día. Se abrió 7 meses después, en septiembre de 2023. Y ni siquiera se abrió del todo, porque antes de eso, en junio, Juan Collado había sufrido un ataque isquémico dentro del penal. Lo sacaron de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología. Lo operaron, le colocaron un catéter. Y fue por eso, por su salud, que un juez le concedió la libertad provisional. Salió, pero salió con un brazalete electrónico en el tobillo, sin pasaporte, prohibido salir del país. No era libertad, era una cárcel más grande. Y todavía faltaban 4 meses para que un juez firmara el papel que lo borraba todo. 31 de enero de 2024. Una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
y un juez con nombre y apellido, Gustavo Aquiles Villaseñor. Ese día, el juez dictó el sobreseimiento de la causa, levantó todas las medidas cautelares y canceló el proceso. El razonamiento era simple. El tribunal ya había absuelto a su coacusado. Había determinado que los recursos no tenían un origen ilícito. Y si no hubo dinero ilícito, no hay delito que perseguir. Se acabó. 4 años, 6 meses y 22 días desde aquella comida, sin una sola sentencia condenatoria, sin un solo día de culpabilidad probada. Juan Collado era, por fin, un hombre completamente libre, y le devolvieron el pasaporte. Y ahora, dime tú, ¿a dónde va un hombre libre después de eso? A su casa, con la mujer que lo esperó, la que cargó las bolsas, la que perdió el oído, la que cerró su negocio, la que se quedó sin un peso, la que lloró en la banqueta pidiéndole ayuda al presidente. Eso es lo que dicta la lógica, eso es lo que dicta la decencia, eso es lo que dictaría cualquier telenovela que ella misma hubiera protagonizado. Juan Collado usó ese pasaporte y se fue a España, y ella se quedó en México, sola. Y durante meses, cuando los reporteros le preguntaban, Yadira Carrillo sonreía y decía que estaban bien, que estaban tan bien, que no había ningún problema, que la separación era solamente física, solamente física. 11 de junio de 2025. Y aquí está lo más cruel de todo, porque quien acabó con esa versión no fue la prensa, no fue Leticia Calderón, no fue un enemigo, fue la propia familia de él. Antonio Collado, hermano de Juan, apareció en el programa Despierta América, y ahí, con la cara triste, confirmó lo que ella llevaba meses negando, que sí, que estaban separados, que para toda la familia Collado había sido muy triste, que la querían, que él, personalmente, quisiera que volvieran. El hermano lo dijo en televisión nacional, ella no. Y 12 días después, el 23 de junio, la periodista Ana María Alvarado reportó en el programa Sale el Sol, algo más, que Juan Collado tenía una nueva pareja en España, una mujer colombiana, 44 años, de nombre Cata, y que ya la había presentado con su círculo de amigos. Y aquí me detengo, y me detengo en serio. Eso es el reporte de una periodista, citando a una amistad de ellos. Juan Collado nunca lo ha confirmado. Esa mujer nunca ha hablado públicamente, y no voy a poner su rostro ni su apellido en este video. Yo no acuso a nadie. Yo te digo quién lo dijo, y cuándo. Pero lo que sí está confirmado, por su propio hermano, en televisión abierta, es que el matrimonio se terminó. Y ahora quiero que recuerdes algo que te pedí que guardaras hace media hora. En el año 2002, Ernesto Alonso, el hombre de Aguascalientes que la levantó, le dio a Yadira Carrillo el papel que la convirtió en estrella. 2 mujeres idénticas, una buena y una que se queda con lo que no es suyo. La telenovela se llamaba La Otra. 23 años después, en otro continente, ese papel lo estaba ocupando alguien más. Y esta vez, durante 4 años, cargando las bolsas, con la espalda operada, sin un peso, sin oído, sin nombre, ella siempre llegó. Y él, un día, simplemente se fue. Y ahora hablemos de lo que le quedó. Noviembre de 2025. En entrevista con Maxine Woodside, Yadira Carrillo por fin lo dijo. No con un comunicado, no con un llanto, con 4 palabras. Se refirió a él como el que era mi esposo. Era. En pasado. Y en febrero de 2026, en el programa Hoy, confesó algo todavía más triste, que el divorcio, a casi un año, sigue sin firmarse. Y ese mismo año se le vino todo encima, todo al mismo tiempo, como ella misma dijo. La separación, los 2 continentes, y el cáncer de su hermana. Casi 2 años muy mal, contó. Un cáncer muy fuerte. Y ella, hospitalizada de urgencia por una influenza. 4 días internada. Llegó oxigenando tan mal que le tuvieron que poner oxígeno de inmediato. Se perdió, por eso, la fiesta final de su propia telenovela. El regreso que había esperado 17 años. Hoy cuida a su mamá, de 87 años. Y ahora quiero contarte el detalle más humano de todo este video. Cuando Yadira Carrillo se presentó ante la prensa para anunciar su regreso a la televisión, llevaba puesto un turbante negro.
No era moda, no era un estilista, era el turbante de quimioterapia de su hermana. Se lo puso. Y así salió a las cámaras. Esa es la mujer de la que estamos hablando. Y entonces, ¿dónde cayó el karma? Porque la gente lo dice muy fácil. Lo que se siembra, se cosecha. Y muchos van a decir que esto fue justicia divina. Pero mira dónde cayó de verdad. El abogado de los presidentes terminó en el mismo pasillo del reclusorio norte que cualquier otro. Con diabetes, con hipertensión, con un ataque isquémico, con un catéter. Y los hombres poderosos que brindaron en aquella boda del Colegio de las Vizcaínas, los empresarios, los políticos, los que se tomaron la foto, ninguno hizo la fila del reclusorio norte, ni uno. El karma no cayó sobre Yadira Carrillo, cayó sobre el mundo entero en el que ella tanto quiso entrar. Pero hay otra mujer en esta historia, y llevo 40 minutos evitándola, porque quería que llegáramos aquí juntos. Leticia Calderón. En 2007, ella lo perdió todo. Perdió al hombre, perdió la casa que estaban construyendo. Se quedó sola, recién operada de las rodillas, con 2 niños chiquitos. Y cuando llegó el momento de negociar, ¿sabes qué pidió? No pidió la mansión, no pidió una pensión millonaria. Pidió una sola cosa: que él fuera personalmente por sus hijos, que no le mandara a los choferes. Eso fue todo. Eso fue lo único que pidió. Y años después, cuando le preguntaron qué le había quedado de esos 8 años, Leticia Calderón respondió con una frase que deberían enmarcar en todas las casas de este país. Dijo que se quedó con una fortuna, que se quedó con 2 hijos maravillosos, y que qué más le podía pedir a la vida. Detente y compara. Una mujer se quedó con el hombre y perdió su carrera, su oído, su dinero, su nombre y 17 años de su vida. La otra mujer perdió al hombre y se quedó con todo lo demás. Y ninguna de las 2 hizo trampa. Las 2 amaron al mismo hombre. Las 2 creyeron lo que él les dijo. La diferencia no fue la suerte. La diferencia fue lo que cada una estuvo dispuesta a entregar. Y hay una última imagen. De este mismo año, 9 de julio de 2026. Leticia Calderón contó, ante las cámaras de Ventaneando, que Juan Collado ya regresó a México. Y que desde entonces convive con sus hijos más que nunca. Piénsalo. El hombre por el que Yadira Carrillo entregó 17 años de carrera, su dinero, su oído y su nombre, volvió a México. Pero no volvió con ella, volvió con los hijos de la otra. Y quiero decir esto con todas sus letras, porque no voy a permitir que este video se convierta en una condena. Yadira Carrillo nunca ha sido acusada de ningún delito, ni un solo cargo, ni una sola prueba. Nunca. De lo único que se le acusó fue de amar a un hombre casado. Y ni siquiera eso se pudo demostrar jamás. Los demás desaparecieron. Ella siempre llegó. Y aquí está la lección. Y no es sobre el amor. Puedes entregarlo todo, y aún así no ser suficiente. Cuando el lugar que quieres nunca fue tuyo. La muchacha del INEGI cargó las bolsas. Perdió el oído. Perdió el dinero. Perdió 17 años. Y ese mundo, al final, la devolvió exactamente a la puerta por donde entró. ¿Te acuerdas de la frase que te pedí que guardaras? La dijo ella. En 2020, con medio oído perdido, en la puerta de una cárcel, cuando le preguntaron por Leticia Calderón, dijo que el de arriba no perdona a quien hace daño a propósito, que hay que tenerle temor a Dios, y que Dios nos pone en nuestro lugar. Yadira Carrillo creyó que estaba hablando de alguien más. Y por eso volvemos a donde empezamos. 28 de febrero de 2023. Una mujer parada afuera del reclusorio norte. Las llaves del coche en la mano, esperando una puerta. Esa puerta nunca se abrió para ella. Ni ese día, ni el día en que él quedó libre. Ella siempre llegó. Y él, un día, simplemente se fue. Y ahora quiero saber tu versión. Y quiero que la escribas aquí abajo, porque los voy a leer todos. ¿Yadira Carrillo recibió su karma? ¿O fue la única persona decente en toda esta historia? Escribe la palabra karma si crees lo primero. Escribe la palabra lealtad si crees lo segundo. Y si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete a El Precio del Estrellato. Porque detrás de cada aplauso siempre hay una factura. Y aquí las contamos todas.